Marina salió de la casa y miró a su alrededor. Maxim aún no había llegado. Bueno, esperemos, sonrió la chica. Estaba de buen humor. Ella se casaba hoy. Y aquí está Maxim llamando. Marina contestó el teléfono y comenzó a reprender irónicamente a su prometido. Querido, ¿me olvidaste aquí o algo así? ¿O encontraste otra novia, Marinochka, que es más rica? El auto favorito de Dinka se averió en el último momento y no lo haremos. Poder ir por ti. Entiendo que no es muy extraño pedirle a la novia que vaya a la oficina de registro en taxi. No hay otra salida. De lo contrario, perderemos nuestro cuadro. Por la voz de Maxim, se sintió que el chico estaba muy molesto. Lo siento, mi bebé. Ni siquiera puedo imaginar lo que estás sintiendo en este momento. Entiendes que los chicos y yo estamos al otro lado de la ciudad y no tendremos tiempo de ir por ti aunque buscamos otro auto ahora. Ya te llamé un taxi. Sube al auto, y cuando llegue a la oficina de registro, estaré allí. Marina se sorprendió. Esperó a su prometido con su vestido de novia. Se suponía que la recogería en el auto de su testigo de demostración, pero no planearon una gran celebración. Después de la ceremonia, solo querían sentarse en un café con 4 de ellos junto con Dima y su esposa, Oksana. Ir a la boda en taxi ya era el colmo de la locura. En general, toda esta idea de una ceremonia súper económica, que ni siquiera debería haber sido el único familiar de su abuela, Marina, fue frustrante desde el principio. Apenas convenció a Maxim de que todavía necesitaban firmar vestidos de novia. Por supuesto, no multitudes de invitados o un pequeño restaurante, no concursos estúpidos. Ella misma, en principio, no quería, pero no podía soportar venir en taxi y el hecho de que la moda es nueva, una especie de estilo vagabundo. ¿A ti qué te importa? Trata de conducir con cuidado y haz menos preguntas estúpidas, respondió Marina al conductor con aspereza. No estaba de humor para mantener el tono juguetón del chico. ¡Qué humillación!, pensó Marina, sentada en el asiento trasero de un taxi. Si no fuéramos tan pobres, si Maxim tuviera un padre, ellos eran la única madre que estaba constantemente enfermo. Si él fuera el hijo de un padre rico, todo un séquito vendría por mí y todos nos envidiarían. Marina soñaba con una vida próspera y cómoda. Creció sin padres desde niña, pasando por muchas dificultades y conociendo la pobreza. De primera mano, solo tenía una abuela que cumplió 70 años el año pasado, lo único en lo que la anciana podía ayudar era en el suministro regular de leche de vaca, queso casero y mantequilla. La abuela de Maxim era su favorita y enfermera, pero la situación no era mucho mejor. Su padre murió cuando los niños tenían solo 10 años y su madre, Elena Nikolaevna, estaba constantemente enferma. Casi todas las ganancias de su hijo se gastaron en su tratamiento. Además, su puesto de simple ingeniero no era muy rentable. Marina quería viajar por el mundo, asistir a recepciones y conducir un automóvil personal. Hasta el último momento, no pensó que se casaría con Maxim y se privaría de la oportunidad de cumplir sus sueños. Pero el vestido blanco de la novia, desparramado en el asiento trasero de un taxi, la tranquilizó de repente. ¿Era necesario? ¿Era todo esto realmente cierto para ella? ¿Estaba lista para vivir así y seguir aceptando el hecho de que el destino solo le había preparado miserables migajas? ¿Realmente amaba a Maxim? Había demasiadas preguntas en su cabeza, tantas que Marina se asustó. Dale la vuelta al auto. Regresaré inesperadamente por mí misma, ordenó. Se olvidó de algo y el conductor se dio la vuelta sorprendido. Pero ella no había olvidado nada, ella había cambiado de opinión. Y no eres psicótico, ¿verdad? Primero, te subes al auto con un vestido blanco, luego te sientas como un zombi sin pestañear, y ahora exiges conducir de regreso. Si realmente fuiste a la boda, entonces tal vez no es tan malo que no hayas llegado allí. Callarse la boca. Marina se encendió. Pero luego, habiendo recobrado el sentido, se suavizó. Ella se disculpó,
Por favor, llévame de vuelta. Lamento haber sido grosera. Marina se sentó en un silencio sepulcral durante todo el camino de regreso, y el conductor permaneció en silencio. Consideró sus acciones, preguntándose si había tomado la decisión correcta de no ir. ¿Es correcto invitar a alguien a mi propia boda y luego simplemente irme sin ninguna explicación? Debo admitir que tengo miedo de enfrentarlo y ver el dolor y la confusión en sus ojos, escuchar su voz y arrepentirme de mi decisión. Yo necesito actuar rápido si ya me he decidido. Primero, apagué mi teléfono para que mi prometido no pudiera comunicarse conmigo. Luego, reuní mis pertenencias y ahorros del apartamento que había alquilado antes de la boda. Con manos temblorosas, conté mis ahorros y me pregunté cuánto tiempo podría sobrevivir con ellos. Busqué un trabajo en la capital y elegí la ruta más barata para llegar allí. Me apresuré a la estación de tren y tomé un asiento reservado simple, sin importarme la incomodidad. Mi único objetivo era irme de la ciudad donde todos gritaban por mi traición. Esperaba perderme en la gran ciudad, pero sabía que era el mejor lugar para encontrar un hombre rico y decente y un buen trabajo. Alquilé una habitación en un piso comunal en las afueras con el dinero restante e inmediatamente comenzó a buscar trabajo. La primera semana en Moscú fue dura, pero tuve la suerte de encontrar trabajo como secretaria en una empresa donde conocí a Kirill, mi jefe. Era diferente a todos los otros hombres que había conocido antes, y pronto comenzamos un romance apasionado. Estaba loca por él y, finalmente, sentí que mi vida iba en la dirección correcta. Había todo lo que siempre había soñado con Cyril. Vio Europa por primera vez, con París, Roma y Londres a sus pies. Después de solo 6 meses de conocerse, la niña ya tenía su propio automóvil y se mudó de una habitación alquilada barata a un apartamento elegante en una zona prestigiosa de la capital. Cyril no dudó en gastar dinero en ella, y estaba claro que estaba locamente apasionado por su nuevo amor, Marina. No podría haber imaginado caer en un cuento de hadas, pero cuando Cyril se arrodilló y le pidió su mano y su corazón durante una cena lujosa, supo que había atrapado a su pájaro de fuego. Marina dejó de comunicarse con todos los de su vida anterior, excepto con su amada abuela. Aunque rara vez se atrevía a llamar, le envió dinero a la anciana. Marina todavía tenía miedo de escuchar sobre Maxim, pero descubrió que él la buscaba por todas partes, incluso llegando al pueblo. La abuela misma no sabía dónde había desaparecido Marina. Su nieta estaba terriblemente preocupada, pensando que algo terrible le había pasado a Marina. Estaba avergonzada de admitir que estaba asustada y simplemente se escapó. Pero lo que le esperaba junto a Maxim era la pobreza, los préstamos interminables y los apartamentos alquilados, viviendo de sueldo a sueldo. Probablemente ni siquiera se habrían atrevido a tener hijos. Pero ahora todo estaba bien para Marina. Pronto habría una boda elegante y definitivamente invitaría a su abuela. Sin embargo, su abuela decidió alegrarse por su nieta desde la distancia, decidiendo acertadamente que el Beaumonde metropolitano prescindiría de ella y de la sociedad de la boda. La boda resultó ser un lujoso mar de invitados, champán junto al río y una maravillosa luna de miel. Posteriormente, Marina supo que su marido la adoraba y que estaba embarazada. Se mudaron a vivir a una casa grande, que construyeron. Se había preparado un precioso cuarto infantil para el futuro bebé de Marina, y ella misma se lo había arreglado para su hijo con Kirill sin escatimar en gastos, deseando que su heredero tuviera lo mejor. Sin embargo, todo cambió cuando Marina se puso de parto. Desde los primeros momentos en la sala de partos, quedó claro que algo andaba mal. Marina no recordaba prácticamente nada, estaba en tan mal estado que apenas podía distinguir las voces a su alrededor. Solo vislumbró a las parteras y los médicos, todos los cuales parecían terriblemente asustados. Marina no podía entender qué le pasaba, ya que le daban goteros y un sinfín de inyecciones. Luego vino la oscuridad y ella perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, quería ver a su bebé junto a ella, pero Kirill se veía blanco como una pared y estaba inusualmente tenso. Él le dijo que su hijo había muerto durante el parto difícil hace 2 días.
Los médicos habían luchado por la vida del bebé, pero no pudieron salvarlo. Marina ni siquiera pudo responder, jadeando por aire e incapaz de hablar. Sus pensamientos estaban confusos y sentía que estaba jugando al escondite con la realidad. Parecía un sueño terrible, una de esas pesadillas que a veces atormentan a las mujeres embarazadas. Pensó que si cerraba los ojos y los volvía a abrir, podría despertar y encontrar a su bebé a salvo en su cálido y seguro vientre. Marina incluso trató de pellizcarse, pero nada cambió. Todavía estaba acostada en la sala junto a Kirill, que parecía un extraño, y su amado hijo, que ya no estaba con ellos. Marina llevaba 9 meses embarazada, pero al darse cuenta del horror de su situación, comenzó a gritar como un animal herido. Una enfermera asustada corrió a su sala y le administró una inyección sedante. Marina se sintió caer en el olvido, pero sus sueños ya no eran brillantes y alegres como antes. La oscuridad la rodeó, y algo malvado y terrible ahogó su garganta. A lo lejos, escuchó el llanto lastimero de su bebé. La voz insistente de su esposo la instó a despertarse y recobrar el sentido. Explicó que su trauma severo de nacimiento y el estrés profundo habían causado que su cerebro rechazara la realidad, lo que resultó en días de sueño constante. A pesar de los esfuerzos de los médicos por restaurar su interés en la vida con largas conversaciones y medicamentos, nada cambió para Marina. Pasó horas mirando por la ventana, viendo cómo el viento soplaba hojas amarillentas e ignorando a la gente que corría de un lado a otro. Eventualmente, Marina fue trasladada de la sala de maternidad a una sala psiquiátrica, donde le quitaron las piernas del estrés, dejándola como una planta sin alma. Yadep llevó a Marina a casa, la encerraron en una habitación y se negó a usar una silla de ruedas para salir de ella. La actitud de Kirill hacia ella cambió de adoración y admiración a ira e irritación. Contrató a un asistente de enfermería, pero la presencia de Marina comenzó a molestarlo. Kirill pasaba cada vez menos tiempo en su habitación, dejando a la enfermera a cargo del cuidado de Marina. Después de unos meses, la enfermera renunció y Kirill no contrató a un nuevo asistente. Ahora, a nadie le importaba Marina. Marina siguió a Kirill, pero él no le recordó que comiera ni se cambiara, haciéndola sentir abandonada e inútil. Me voy de viaje de negocios, le dijo Kirill con indiferencia. ¿Te quedarás solo? Marina le preguntó si podía contratar a un asistente para que la cuidara, pero Kirill respondió con irritación, sin darse cuenta de que Marina había descubierto que en realidad iba a Santorini, un lugar romántico en Grecia, con su amante. A pesar de saber que su amor estaba muerto, Marina aún pidió ayuda. Kirill salió de la casa, dando un fuerte portazo. No está claro qué quería lograr al dejar sola a su esposa discapacitada. El divorcio no era una opción para Kirill, ya que no quería compartir su dinero con Marina. Para Marina, que había perdido a un hijo y sobrevivido a semejante tragedia, esta situación se convirtió en un factor psicológico que le dio un incentivo para sobrevivir a toda costa. No entendía lo que le estaba pasando, pero encontró la fuerza para seguir adelante. Desde este punto de no retorno, hay dos caminos, hacia la oscuridad o hacia la luz. Vacío o una nueva vida, estas fuerzas empujaron a Marina a la superficie con una velocidad impensable. Si no fuera por las crueles palabras de Kirill, tal vez ella habría actuado de manera diferente. Salió en los carruajes de su abuela y no contestó las llamadas. Marina pensó en el divorcio e incluso lo discutió con su único amigo, un exitoso abogado que vivía en una mansión vecina. A pesar de la diferencia de edad, se hicieron amigos al mismo tiempo. Las mujeres embarazadas caminaban y solían bromear diciendo que se casarían dentro de 25 años porque el vecino estaba esperando una niña. Mientras tanto, las vacaciones románticas de Kirill con una nueva pasión estaban en pleno apogeo cuando recibió una llamada. Nunca contactó a su esposa durante los 10 días y no supo nada de ella. Pero su abogado llamó y Kirill se quedó atónito. Perdone a Ivy Tishkeruch, pero tenemos fuerza mayor. Su esposa solicitó el divorcio, la división de bienes y una compensación por el daño moral y físico que sufrió en su matrimonio con usted.
Habiendo volado a Moscú en lugar del cadáver frío de su esposa, Kirill encontró una silla de ruedas en medio del pasillo y una nota sobre la mesa. Kirill, tienes razón. No tenemos hijos, así que se divorciarán de nosotros sin ningún problema. Mi abogada Gregoyen está haciendo todo el trabajo. Tienes razón, nunca tendré hijos. Espero que tú los tengas. Y yo tengo autos y alguna compensación en unos pocos millones. Honestamente. Kirill se estaba tirando de los cabellos, pero no podía hacer nada. Los intentos de comunicarse con su esposa no tuvieron éxito. Ni siquiera sabía a dónde había ido porque durante su vida juntos, ni siquiera preguntó dónde vivía su abuela. Por supuesto, podría hacer una búsqueda, pero ¿por qué? Una esposa legítima es una persona discapacitada con un montón de certificados y documentos del hogar familiar que confirman su infertilidad como resultado de un parto difícil. Además, contaba con un abogado con mucha experiencia en la persona de su novia. Todo esto no estaba de su lado, y Kirill se había resignado a la promesa de no casarse hasta que su nueva novia le aseguró que no le daría un hijo. Marina no hizo el papel de esposa noble con su marido canalla. Regresó con su abuela en su propio automóvil, decidida a demandarlo por todo lo que le correspondía por ley y rehacer su vida. Por supuesto, la anciana estaba molesta por su delgadez y palidez, pero la nieta solo sonrió para sí misma. Abuela querida, no me viste hace un par de semanas. Marina no molestó a su abuela con los detalles de su vida personal, pero preguntó sobre las noticias de su pueblo y, en primer lugar, por supuesto, quería saber sobre Maxim. No esperaba que se reanudaran las relaciones, pero ya estaba lista para reunirse con él y pedirle perdón. El hecho de que Marina supiera de su ex prometido la impactó. Resulta que está en prisión. Pero Marina sabía que después de romper con ella, Maxim trató de encontrarla. Sabía que el tipo a menudo bebía tratando de ahogar el dolor, pero la prisión era completamente diferente a él. Nada menos, el destino de su ex prometido sucedió así. Tuvo un accidente por culpa de otra persona. Un automóvil voló hacia él desde el carril que se aproximaba. Él mismo sufrió también, pero los otros conductores no sobrevivieron y se encontró alcohol en la sangre de Maxim. Recibió un término y el difunto dejó una pequeña hija, Nastia, a quien crió sola. Su esposa murió en el parto. La niña, habiendo escuchado toda la historia, Marina decidió conseguir una cita con Maxim, y conocieron a dos jóvenes, pero ya completamente victoriosos en sus vidas. La conversación resultó ser difícil. Marina no le ocultó nada a su exprometido, incluso que ya no estaba destinada a ser madre. Maxim le pidió que visitara a la niña huérfana en el orfanato y averiguara cómo vive allí. Han pasado 2 años y Maxim fue puesto en libertad condicional. Salió por las puertas de la prisión, y allí lo esperaban Marina y la pequeña Nastia. 2 fragmentos de destinos lisiados unidos para apoyarse mutuamente, y tratar de hacer todo lo posible para que una niña más, Nastia, no se pierda en este mundo cruel, sino que camine con confianza hacia sus sueños, rodeada de cariño y cuidado.